Hola, bienvenidos a la biblioteca de los clásicos del fantástico. El escritor estadounidense Ray Bradbury vivió toda la vida fascinado por las ferias ambulantes, por los carruseles y por toda esa comedia andante que se conoce en inglés como Carnival, que no solo es la celebración del famoso carnaval, sino que se llama así, de hecho, a las ferias de pueblo que van de un lugar a otro llevando misteriosos espectáculos llenos de encanto, llenos de interés para los niños, de zonas más bien apartadas de grandes núcleos urbanos. Una tradición antigua que hoy en día está decayendo, casi ha desaparecido, sustituida por los grandes parques temáticos, las simples ferias de ciudad que son mucho más grandes y tienen una tecnología ya muy superior a aquella primera que se exhibía en los siglo XIX y durante especialmente toda la primera mitad del siglo XX. En Estados Unidos tienen una tradición muy especial estos Carnival, porque en un determinado momento sirvieron de fuerte inspiración tanto para la literatura como para el cine fantástico. Y Ray Bradbury, desde niño, fue un gran aficionado a estos espectáculos. Una de las figuras que más le fascinaban era la del hombre eléctrico, un extraño individuo que, portando una espada luminosa que echaba chispas, llevaba a cabo una especie de bendiciones como armando caballeros a los niños del lugar. Y así aparece, aunque representado de una manera siniestra, en su novela La Feria de las Tinieblas, Something Wicked This Way Comes. También aparece en esta novela una figura muy interesante, que es la de un personaje, un hombre que lleva todo su cuerpo tatuado, cubierto completamente de llamativos tatuajes que parecen contar historias, como una especie de rompecabezas o caleidoscopio mágico. Este personaje, este hombre tatuado o ilustrado, Illustrated Man, le fascinó tanto que lo sacó en un determinado momento de esta novela y lo traspasó a un libro suyo que recopilaba relatos fantásticos escritos por él en diversas épocas. Este libro, The Illustrated Man, utiliza la figura del hombre ilustrado como hilo conductor y como narrador o enlace de las diferentes historias. Es un libro interesantísimo, muy clásico ya, que apareció en el año 1951 y que contenía 18 relatos maravillosos, todos completamente imprescindibles, ninguno como relleno del libro, y que todos son muy sugerentes y que nos plantean diversas situaciones, desde las visitas a otros planetas hasta los acontecimientos extraños en el nuestro, pero la fascinación del cosmos, de los viajes espaciales, muy sacada de lo que es lo estrictamente científico, por supuesto, porque como siempre Ray Bradbury fantasea con su apego, su tradición a la poesía y al folclore tradicional. Bradbury escribió estos relatos un poco como homenaje a todo ese mundo de la infancia, o le dio ese hilo conductor como homenaje a ese mundo de la infancia que tanto le fascinaban. De cualquier manera, el libro contiene unos relatos tan sorprendentes como La Pradera, por ejemplo, el que abre el volumen, que en inglés se titula The Veld o Veld, la palabra neerlandesa que designa a la pradera sudafricana, realmente. En español el mejor título que se puede encontrar sin duda es este, La Pradera. Es en torno a una casa futurista en la cual las paredes de una determinada habitación son capaces de recrear como entretenimiento para los niños diversos paisajes de la Tierra, y el que más fascinan a los dos niños protagonistas, un niño y una niña, es la pradera sudafricana con animales salvajes, pero algo ocurrirá ahí, algo sucederá que en esa futurista casa domótica, se podría decir, todo se va del control de las personas y los propios niños, convertidos en algo como diabólico, empezarán a vivir las aventuras
en esa pradera y a rebelarse un poco contra los padres, que quieren privarlas de esa diversión. Otro relato muy interesante es Calidoscopio, en torno a unos astronautas que han salido despedidos hacia el espacio tras la destrucción de su nave y que, lanzados a gran velocidad hacia la Tierra, inexorablemente van a morir, y entre ellos se produce, a través de sus mandos de comunicación, se produce un último diálogo en los que los reproches por sus pasados, por las mezquindades de las diversas personalidades de unos y otros, afloran, pero en el último momento de la muerte se produce como un despertar a lo humano o a lo espiritual, antes de despedirse de este mundo, al entrar en la atmósfera terrestre, inevitablemente arder. Este relato tan sorprendente inspiró la película de principios de los años 70, Dark Star, una de las primeras, si no la primera de todas, que dirigió el cineasta estadounidense George Carpenter. Otros relatos muy buenos son, por ejemplo, La Hora Cero, en torno a unos niños que simulan en todo el mundo están como unidos por una advertencia de que la Tierra va a ser invadida por alienígenas en esa hora cero, o se les espera. La larga lluvia es otro de los relatos que transcurre en Venus y que nos cuenta la historia, una vez más, de astronautas abandonados a su suerte en un planeta terrible, muy extraño, que tiene poco que ver con el Venus auténtico, en el que está lloviendo sin parar, y es una lluvia enloquecedora, mientras ellos vagan en busca de una especie de campamento que está formado por unas inmensas bolas de vidrio, y que podría ser su salvación. Todos y cada uno de los relatos son absolutamente cautivadores, todos ellos. Los 18 cuentos, es difícil decir cuál más que otro. El hombre ilustrado, aquí en una edición británica, que es muy curiosa, porque no sé por qué endiablado razonamiento, la edición británica suprimía uno de los cuentos estadounidenses, que aparecían en la edición estadounidense, que para mí es uno de los más interesantes, El hombre del cohete. Es en torno a un astronauta, otra vez, que es padre de un niño con el que tiene una relación muy distante debido a sus continuos viajes al espacio. Y están como en contacto con él, madre e hijo, sobre todo el hijo idolatrándolo y observando siempre el cielo, temerosos de lo que pueda ocurrir si un buen día el padre tuviera un accidente mortal y desapareciera en el espacio. Si desapareciera en Venus, ya no podrían mirar Venus, y si se muriera al entrar en contacto con el Sol, ¿qué ocurriría? Ya no podrían ver el Sol, por la tristeza, por la evocación que supondría. Ese relato tan poético, no sé por qué razón está suprimido de esta edición, y en cambio en la edición británica no se incluyen Usher 2, un relato excelente, pero que originariamente pertenece en realidad al libro Crónicas Marcianas, Martian Chronicles. En fin, creo que cada uno debería estar en su lugar. Nos compensa con este relato de Usher 2, muy estimulante, es cierto, porque es en torno a la construcción de una casa Usher, como sacada del relato de Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher, la caída de la casa Usher. Un loco quiere reconstruir ese mundo de Poe en Marte, y es un relato extraordinario, excelente, pero que va mejor en el marco del libro al que pertenece originariamente, Crónicas Marcianas, y no está presente, no debería estar presente aquí. En su lugar deberíamos tener El hombre del cohete, pero no está aquí. Bien, aún así, el libro, incluso en esta edición británica, es muy bueno, pero en español está disponible en la edición de la editorial Minotauro, con el relato El hombre del cohete donde debe estar, y no Usher 2. Sobre este libro, otros relatos muy buenos que tenemos es El otro pie, The Other Foot, en torno a
al último hombre blanco que parece haber escapado de la Tierra, de la destrucción de la Tierra, y acudir a Marte, donde se encontrará con un Marte dominado ya o colonizado por los negros, que en su día huyeron de la Tierra. Eso se nos cuenta en otro relato de Crónicas Marcianas. Huyeron de la Tierra, se fueron todos masivamente a Marte, y allí parecen haber prosperado. El hombre blanco llega allí después de la aniquilación de la Tierra, de la civilización blanca, y pide además de disculpas, pide compasión a los negros, y les pide que lo admitan, aunque sea como lo más bajo. Los negros terminan en un maravilloso acto de compasión hacia el blanco, que en su día los maltrató. Es una idea muy antigua, muy del espíritu primigenio puritano de Ray Bradbury, de los años 50, la época en la que se estaba intentando ya enfrentarse un poquito a la segregación racial. Ray Bradbury fue un gran enemigo de la segregación racial, reivindicó mucho los derechos de los negros y de otros, aunque comentar que en sus últimos años se había vuelto bastante conservador, aunque en ese sentido su postura no cambió, desde luego. Es un libro excelente, un buen complemento a otros de Bradbury, porque es un escritor que me fascina y que nunca dejo de recomendar. El hombre ilustrado que es el hilo conductor de todos los relatos, como digo, es realmente terrorífico, porque nos cuenta esas historias que se reproducen en su piel, y el protagonista que se encuentra con él durante una excursión tiene la oportunidad de contemplar el desarrollo de esas historias, mirando cómo se mueven y cómo cambian los dibujos en su cuerpo. Pero en el último momento del libro, mientras el hombre ilustrado duerme, el protagonista puede ver cómo en uno de los dibujos del cuerpo de este hombre se le ve a él, al hombre ilustrado, luchando o intentando matar al protagonista. Se ve él mismo en uno de estos dibujos, y antes de que el hombre ilustrado despierte, él huye. Es el final del libro. No revela nada porque no es una de las historias, es el hilo conductor. Simplemente los 18 cuentos que contienen no van en torno a esto, no van en torno al hombre ilustrado. El hombre ilustrado es quien nos lo cuenta a través de los dibujos grotescos y terroríficos que recorren todo su cuerpo. Él le cuenta al protagonista que ha trabajado en muchas ferias, y no se nos dice si es el mismo hombre ilustrado que luego nos presenta en la novela La Feria de las Tinieblas, que es muy posterior, de hecho, pero da la sensación de que lo ha sacado, como decía al principio, de esa novela, y lo ha llevado hacia este libro para que sea hilo conductor. Realmente es que le fascinaban estos engendros de feria. Ray Bradbury pasó su infancia en los años 30 viendo las películas de Lon Chaney, y de seguro que disfrutó mucho con la película Freaks, la parada de los monstruos de Todd Browning, porque era un gran amante del cine de esa época. Ray Bradbury influyó mucho en todo el mundo de fantasía que vino después, creó muchos mitos de la cultura popular fantástica que hoy disfrutamos. El hombre ilustrado es terrorífico, y las historias que nos cuenta son sorprendentes, y entrar en su mundo es desconectar un poco de la vida gris que a veces llevamos, y purificarnos un poco con el aire de la fantasía. Aconsejo la lectura mucho. Vuelve Ray Bradbury, creo que de Bradbury nadie se cansa. Gracias.